A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. Bienvenidas y bienvenidos a El Mundo de la Educación una semana más. Muchísimas gracias por vuestros likes, vuestros comentarios y vuestras suscripciones, que vamos subiendo poco a poco el canal, vamos subiendo el número de suscriptores y ya sabéis que si pensáis que estos contenidos son de interés general, pensáis que son contenidos con potencia, por favor, sí que os pedimos, de forma gratuita, podéis compartirlos con vuestros familiares, vuestros amigos, compartirlo porque estos contenidos lo que pretenden es implementar el máximo posible la importancia que tiene la educación en nuestra sociedad. En el programa anterior, Ramón Salicrú, ya sabéis, este historiador, director de escuela por muchos años, nos enseñó a buscar la historia en lo pequeño, en lo cotidiano. Pero esa mirada no es solo un ejercicio de nostalgia, es una herramienta poderosa para el hoy. Bienvenidos de nuevo al Mundo de la Educación para la segunda parte de nuestra conversación con Ramón Salicrú. Hoy vamos a ir más lejos si cabe. ¿Qué espejos nos levanta el pasado sobre nuestro mundo actual, hiperconectado y acelerado? ¿Podemos encontrar en las experiencias de quienes nos precedieron alguna brújula para tiempos de incertidumbre? Acompáñennos a extraer las lecciones prácticas que la historia, vista con los ojos de Ramón Salicrú, tiene para nosotros. ¡Empezamos! In the heart of the city, where the night comes alive, there's a Latin jazz fiesta, gonna make you feel alive. The music starts to play, a rhythm takes control. Get ready for the ride, let the passion unfold. Sultry melodies fill the air, dancing in the summer breeze. The brass section swinging, they're the kings and queens. Percussion's getting hotter, setting feet on fire. The Latin jazz takes hold, we reach higher and higher. Come on and join the fiesta, let the music be your guide. Feel the rhythm of the night, let it take you for a ride. Sizzling Latin jazz, infectious grooves that ignite. In this joyful celebration, let's dance into the night. Ramón Salicrú, historiador, director de escuela, conocedor de los contextos educativos. Muchísimas gracias por ingresar nuevamente en El Mundo y la Educación. Dispuesto a colaborar, siempre. Mira, Ramón, más allá de las lecciones políticas, ¿qué lecciones humanistas esenciales tú crees que nos ofrece el estudio de la historia? La resiliencia, la empatía, no sé, la comprensión del cambio. Pues no sabría qué decirte. Yo pienso que es un poco todo, digamos, ¿no? La historia, de alguna forma, no es algo sectorial o algo determinado, ¿no? Yo creo que, de alguna forma, empatiza globalmente el pasado con el presente y con la perspectiva que decíamos antes de futuro, por decirlo en palabras muy entendedoras, ¿no? No creo que sea muy correcto pensar que la historia sirve solamente para un determinado aspecto o sentido, sino que precisamente el gran secreto de la historia para mí
es este aprendizaje global difícil de diseccionar, de repartir, de estudiar de una forma, en fin, diferenciada, ¿no? Entiendo. Y ante estos retos globales que nos vienen ahora encima, como la inteligencia artificial o el cambio climático, que está ahora muy en auge, que parecen como muy de futuro, ¿no? ¿Cómo puede la historia, bajo tu punto de vista, la de esta historia de lo pequeño a lo grande, ser una guía o una advertencia para navegarnos? Para abordar. Sí. Son interrogantes serios, porque si fuera fácil responder a la pregunta, pues en fin, ya no estaría encima de la mesa la pregunta como tal, ¿no? Porque estaría resuelto, ¿no? Pero bueno, yo pienso que en el fondo, el trabajo particular, en el fondo, de una localización, de un lugar determinado, es suficientemente amplio y entendedor para comprender la visión más globalizada, más universal de un determinado problema. Y esto me parece importante, ¿no? Sí. Y es el que se puede estudiar con cierto detalle. Es decir, viviendo en una ciudad determinada, viendo que el clima va cambiando o que no, entonces cuando puedes comprender, digamos, el conjunto globalizado, porque si no es imposible. Yo no puedo estar en todas las partes del mundo, digamos, en un momento determinado, ¿no? Yo estoy donde estoy y punto, ¿no? Esto es importante. De ahí que yo he sido siempre un gran defensor de la historia explicada siempre dentro de lo que sea posible, con elementos, con circunstancias locales. Nosotros vivimos en una ciudad, en Mataró, que yo siempre les decía a mis alumnos que podemos explicar cualquier parte de la historia tradicional, tiene su repercusión en Mataró. Si vivimos en una población pequeña, qué sé yo, en una aldea, alejada del mundo ciudadano, es más difícil, ¿no? Pero Mataró sirve como ejemplo para explicar lo que fue, qué sé yo, la romanización. O sirve para explicar lo que fue la Edad Media. O sirve para explicar el Renacimiento o el Barroco. A veces decimos que Mataró es una ciudad barroca. Bueno, pues todo esto sirve localizando y viendo con los propios ojos, tocando con las propias manos algo de lo cercano, es como puedes comprender, digamos, lo que es global, ¿no? No al revés. Y esto me parece importantísimo, ¿no? Ahora, yo soy un gran defensor de los ODS 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de cara al 2030. Y pienso que el gran aprendizaje es aplicar estos objetivos a nivel local. Porque si pensamos que la solución es global, ¿vale? Lo que no podemos hacer es actuar directamente en la globalidad, sino en la localidad. Este salto es el que, de alguna forma, la historia nos enseña también, ¿no? Que aquello que de alguna forma sucede aquí, también sucede a las altas dimensiones. La romanización. Si nosotros estudiamos el pasado del Mataró, de la Iluro romana, pues entendemos perfectamente lo que es la romanización en general de todo el Mediterráneo, para entendernos, ¿no? Del mundo latino. No sé si he respondido a la pregunta. Has respondido perfectamente, Ramón, perfectamente. Y es que estoy enganchado a lo que estás diciendo y me está costando hacer de lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Yo quería hacer, bajo tu punto de vista, para las nuevas generaciones, si tú tuvieras que resumir en una sola idea, para que los jóvenes de hoy deberían... ¿Por qué los jóvenes de hoy, quiero decir, deberían apreciar la historia, ¿no? O sea, ¿cuál sería esta sola idea, ¿no? ¿Qué se pierden si solo viven el presente? Pierden la posibilidad del futuro. Hemos comentado pues que los hechos actuales no tienen sentido si no se conocen las causas, ¿no? Del pasado y por lo tanto la historia en el sentido más tradicional de la palabra, ¿no? Pero no tiene sentido el presente ni el pasado si no es con la perspectiva de futuro. Es decir, si no sirve para un aprendizaje para las propias vidas de los alumnos y no sirve para un aprendizaje, digamos, de las personas adultas a vivir el futuro, pues no sirve para nada. Y este es el gran secreto del pedagogo, diría yo, ¿no? Hacer que aquello que estás explicando tenga una repercusión y una vida de futuro. Y esto
pasa en la historia y pasa en cualquier otra asignatura. Yo a veces les decía a los profesores de matemáticas, yo no soy, por supuesto, experto en nada, pero menos en números, ¿no? Yo les decía, ¿por qué en lugar de explicar, qué sé yo, o de hacer problemas muy abstractos con letras y con cosas raras, digamos, ¿no? Pues no hacemos matemática de la economía actual. Claro. Es decir, del dinero que entra en casa y cómo lo repartimos, qué es lo que hacemos y qué representa el porcentaje y qué podemos hacer en un banco. Y esta es la mejor manera de aprender las matemáticas, creo yo. Si de alguna forma no está enraizada, lo que decíamos, en la localidad y en el presente suyo, no, es imposible que entonces tengan interés. Es imposible, porque es como si a mí me dijeran ahora que vas a estudiar la historia de un pueblo, con todos mis respetos, pero para entendernos, ¿no? De la otra parte del mundo. Y vamos a ver, bueno, será una curiosidad, no está mal la curiosidad para pasar el rato, pero si no es partiendo de la realidad próxima, del sentimiento interno, pues yo creo que no sirve para nada, o sirve para muy poco. Sí, estás hablando de integrar todos los contenidos de una forma más cercana, ¿no? Para que sea más entendible. Por esto ponía el ejemplo de las matemáticas, ¿no? Y siempre hablando, a ver, en unas etapas, digamos, de aprendizaje obligatorio, digamos, ¿no? Que es donde yo me he movido siempre, ¿no? Sí. No estoy hablando, por supuesto, del estudio de la matemática superior. No soy nadie como para cargarme, digamos, esta perspectiva. Me parece muy, muy lógico, ¿no? Pero a un adolescente, tú no le expliques lo que es un polinomio, o no le expliques lo que es qué sé yo, cualquier elemento, digamos, de los que normalmente se introducen en clase, ¿no? Actuemos con la realidad presente, ¿no? Y cercana, de su propio bolsillo. Entonces, me parece que es cuando las cosas toman un interés. Sí, porque ellos enseguida, la pregunta que tienes, ¿para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad de esto? ¿Para integrarlo o no integrarlo? ¿No? Este es el tema. Es el gran interrogante que los se plantean. Claro, claro. ¿Para qué sirve? ¿Para qué me va a servir esto en mi vida futura? Digamos, ¿no? Y muchas veces es muy cierto, yo les doy la razón, que muchas veces no sirve para nada. A ver, entendámonos, sirve para agilizar la mente, servirá para 30.000 otras cosas. No quiero cuestionar el tema, pero en el lenguaje del alumno, del adolescente, evidentemente sirve para poco. Sí, sí. Ramón, bajo tu opinión, tu experiencia personal, ¿cuál es la microhistoria más poderosa? O sea, el relato pequeño más elocuente que todo el mundo debería conocer para entender algo grande. Bajo tu punto de vista. Pues sí, la propia vida y la propia historia. Empecemos por aquí. No sé si es una respuesta también un poco ambigua, ¿no? Pero yo, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo haber hecho en clase es cuadros genealógicos de las familias, ¿no? Los abuelos, los bisabuelos, dónde habían nacido, qué hicieron, qué dejaron de hacer. Esto, yo recuerdo, en mi época, entusiasmaba a los alumnos, porque todos tenemos nuestros conocimientos familiares, de nuestros propios padres, de los abuelos, etcétera, de la familia, que se habían vivido aquí, en la ciudad donde vivimos ahora o en otro lugar. Esto me parece muy importante, ¿no? Algo tan elemental como esto me parece la llave para, digamos, asumir un interés por otros temas y por otras cuestiones. La microhistoria que decíamos, la historia personal propia y la de nuestros, digamos, antecesores. Me parece importante, ¿no? Y es cuando comprendes la evolución de la historia también, ¿no? Porque a lo mejor nuestros abuelos se dedicaban a lo mismo que me estoy dedicando yo ahora, pero se dedicaban de otra forma. Y estos procesos, estos cambios, para mí son los educativos. Por lo tanto, ya digo, el conocer la propia familia, el propio pasado, me parece la clave de todo. Potente, muy potente. Ramón, después de todo, que has pasado una vida entre aulas, pasillos, ¿la historia es, en el fondo, la historia de las ideas o la historia de las personas?
la historia de las personas, porque las ideas nacen en las personas, no al revés. Las personas no nacen de las ideas. Yo creo que lo importante es la persona humana, el género humano, la colectividad humana. Lo otro es un derivado, porque la persona piensa y del pensamiento salen las ideas, los raciocinios, la evolución del futuro. Pero la persona, por supuesto la persona, y esto ya no solamente en la historia o en lo que sea, en la educación en general. Una educación que no tenga como sujeto, digo como sujeto, el propio individuo, malo. Lo que no puede ser un alumno objeto de adoctrinamiento, que es el tipo de escuela tal vez en lo que estábamos acostumbrados o había sido antes de nosotros, ¿no? El alumno tenía que ser una copia del profesor o del padre o del educador, digámoslo en general. Sí, sí. Porque si escapaba de los cánones del educador o del propio padre, etcétera, etcétera, malo. Pues no. Yo creo que hay que cambiar un poco de una manera copernicana, diría yo, ¿no? La idea. El alumno, la persona, el individuo, es él el que debe realizarse y buscar su propia imagen. No coger la imagen del educador y mimetizarla, copiarla. No, me parece que es un error. Esto no sería educar en libertad. Y educar en libertad es la clave también. Sí, 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 sí. Es la manera de individualizar, por lo menos la Claro. enseñanza, ¿no? Esa es la Sí, sí. pretensión. Y ahora, Ramón, desde tu experiencia, desde ese punto de vista un poco más alejado de las aulas, de los pasillos, ¿no? Y mirando el sistema educativo actual, Sí. ¿crees que hemos avanzado en enseñar esta historia desde abajo o seguimos anclados en los reyes, las batallas? ¿Qué echamos en falta? Yo quiero ser optimista y pienso que hemos avanzado y, por supuesto, pero de la lista de los reyes godos o de los años de la Reconquista, esto ha pasado bastante a la historia, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Hemos avanzado, por supuesto, y creo que los profesores de las generaciones actuales pues tienen ya otra visión, yo diría, mucho más racional y mucho más correcta de cómo debe ser, mi modo de ver, por supuesto, ¿no? En la enseñanza de la historia, ¿no? Pero falta mucho para llegar al objetivo. Y para mí, lo que buena parte hace falta es esta localización que decíamos antes. Porque, bueno, un profesor puede estar muy bien preparado, haber leído 80 libros sobre un tema determinado y entusiasmar también a los alumnos por el conocimiento que pueda tener, por el dominio que pueda tener de un tema determinado. Pero yo creo que un buen historiador tiene que conocer con detalle, dentro de los límites y de sus posibilidades, por supuesto, la historia del lugar en donde vive el alumno y en donde vive, digamos, él. Del lugar en el sentido más concreto de la palabra posible. Lo que decíamos, la familia, el barrio, el sector de la ciudad, sí puede ser. Si después tenemos que ampliar un poco el zoom también y nos vamos, qué sé yo, a la región o al país, vale, de acuerdo, perfecto. Pero empecemos por nuestro horizonte real, que es el horizonte personal, digamos, ¿no? Esto Entiendo. me parece importante. Y tal vez es el déficit que yo pienso que puedan tener en este momento también muchos profesores, y perdonen mi falta de modestia, ¿no? Pero lo veo así, ¿no? El desconocimiento profundo de la realidad inmediata. Lo veo de esta manera. Sí, puede ser, puede ser. O la falta de herramientas de transmisión de esa realidad Sí, que viene a ser lo mismo, ¿no? Ramón, imagínate sí, sí. que hay un profesor que acaba de aterrizar en el mundo de la educación, lleno de ilusión, pero también de dudas, ¿no? Y te pide un consejo. ¿Qué pequeña actividad, qué primer paso le recomendarías para que sus alumnos dejaran de ver la historia como algo aburrido y lejano?
Pues que lo viva él. Que él sea el primer individuo que viva aquellos hechos. Que tenga en él una repercusión, que su cara, su expresión, su forma de hablar sea ya un mensaje. Para que el alumno vea que no está haciendo una narración aséptica, digamos, o con que... No. Que de alguna forma aquellas palabras tienen un contenido real, un sentimiento real. Yo diría, de entrada, que lo viva él, que haga lo posible para vivir aquello que está explicando. Incluso exponiendo ejemplos de su propia vida, aunque esté alejada de aquella realidad presente de los alumnos. Puede ser muy bien que un profesor, pues qué sé yo, viva aquí, pero haya nacido en otra parte, vale, pues me parece perfecto. Pero si los alumnos no ven en el profesor un, digamos, estudiante de su propia vida y de su propio entorno, yo pienso que no va a conectar, digamos, con el alumnado. Porque hablar de cosas abstractas, alejadas, que de alguna forma esto no comunica. Lo veo así. Sí. Muy bien. Mira, Ramón, quiero hacer una pregunta. Ya sé que has hablado de ello, pero me parece sumamente importante volver un poquito a este tema, ¿no? En esta era de Internet, de las redes sociales, de la comunicación, como estamos haciendo tú y yo en este momento ahora, donde los jóvenes viven en un mundo totalmente globalizado, ¿no? Desde su habitación pueden acceder a lo que quieran. Sigue siendo importante, bajo tu punto de vista, anclar la historia en lo local, que ya has hablado un poco, en lo cercano y el por qué. Si podemos darle un poquito de vuelta a este tema. Sí, por supuesto que sí. Yo pienso que no podemos, en fin, rechazar ni restar importancia a los estudios también globales. Esto me parece importante, tener una idea de que este mundo, ¿vale? Es que yo pienso, incluso, exagerando un poco, que la globalización es localización. No sé si se me entiende la expresión. Es decir, el mundo se ha hecho muy pequeño y actualmente es más difícil, qué sé yo, hacer un viaje desde Mataró, en donde yo vivo, al Pirineo, que coger un avión y trasladarnos qué sé yo, a Francia. Las distancias han desaparecido. Las distancias y el tiempo y todas las coordenadas en donde nos movíamos nosotros han cambiado radicalmente. Por esto yo decía que a veces la globalización es también localización, porque estamos dentro de este mundo que nos es muy cercano. Yo defendía antes la idea de estudiar lo que nos es propio y cercano. Estoy totalmente de acuerdo. Pero es que cada día es más cercana esta realidad global. ¿Por qué? Porque podemos conectar a través de la imagen, como estamos haciendo nosotros en este momento, con un país y con una persona que está en la otra parte del mundo. Y podemos estudiar un país como si estudiáramos el propio país en donde uno ha nacido. ¿Por qué? Porque la imagen, la globalización, permite esto que estamos diciendo. Permite que aquello que está pasando a miles de kilómetros de distancia también sea mío. Porque es presente, es la realidad que estamos viviendo en aquel momento, que estamos conectando a través de Internet con otra parte, ya digo, de nuestro planeta, ¿no? Sí. Mira, Ramón, te propongo un pequeño jueguecito y es cómo explicaríamos, ¿no? Un hecho real, pero es un hecho un poco alejado, y no tan alejado, porque, por ejemplo, tú has hablado de Mataró. Mataró ha sido una ciudad muy industrial, y ¿cómo explicaremos la revolución industrial? ¿Cómo haríamos para que un chico de la ciudad entendiera su impacto sin empezar a hablar por las máquinas de vapor, que es lo que habitualmente se habla, ¿no? Quizá hablando de por qué su familia ya no vive en un pueblo, o yo no sé, o de cómo cambió la comida que tenemos en la nevera. ¿Cómo lo ves? Pues sí, yo creo que lo importante también, antes yo comentaba que la principal fuente histórica es la palabra, es el individuo, ¿no? Pero no quiero desmerecer ni mucho menos pues las otras fuentes históricas, que pueden ser las escritas, por ejemplo, o pueden ser
los utensilios, los objetos, en fin, etc. Ya que hablamos del caso de Mataró, pues yo pienso que es imprescindible conocer el museo que tenemos en Mataró del mundo del textil, de la industria textil que se desarrolló en Mataró desde la típica revolución industrial. Y desde allí, conectar, si se puede, con la historia de los abuelos. Porque estos abuelos, tal vez, si son de aquí y si no es igual, porque se podrá relacionar de alguna forma, a lo mejor ya vivieron en una época en donde la vida en las industrias y en las fábricas era muy distinta de ahora. Conocer esta realidad palpable nos aproxima a la realidad, digamos, más amplia. Porque, voy a poner ejemplo, yo recuerdo que mi madre me decía que ella a los 12 años empezó a trabajar en una fábrica de Mataró. 12 añitos. Wow. Y esto es la mejor fuente que yo he tenido para conocer la realidad del mundo obrero, del mundo trabajador, del mundo escolar. Ella a los 11 años abandonó la escuela en donde iba para ponerse a trabajar en una fábrica conocida de Mataró, en fin, es igual. Conocer esto, si se puede hacer a través de la propia familia, del propio, en fin, de los abuelos, como el caso de mi madre, que puede ser por edad la abuela de la generación actual, ¿no? Pues, o la bisabuela ya. Esto es impresionante, ¿no? Y explicar el por qué mi madre fue a trabajar cuando tenía 12 años es la mejor manera de comprender lo que fue la revolución industrial y los cambios que ha habido en la vida. Experiencias propias, vividas con todo el sentido de la palabra. Es la mejor fuente. Pero ya digo, no desmerezco ni mucho menos el museo como tal, ¿no? Para que puedan ver lo que era un telar de la época aquella y cómo ha ido evolucionando, pero la historia es vida, y la historia es personas, más que objetos, pienso yo. Oh, Ramón, nos estás dando unas pistas magníficas. Mira, Ramón, me sabe mal decirte que estamos llegando al final ya para concluir esta entrevista, al final de este segundo episodio y último. Y sí que me gustaría que, si eres tan amable, que compartieras lo que quisieras en antena, algún tema que no hayamos tocado respecto al tema educativo, historia, alguna cosa que quieras subrayar, si eres tan amable. Sí, reconocer que en general no ha habido para la educación, la enseñanza, la escuela, digámoslo como queramos, ¿no?, un interés por parte de la sociedad y del Estado y de los países. Es decir, la enseñanza ha sido, algo complementario, no ha sido básico realmente en la vida de las personas hasta los tiempos actuales. Es lo que decíamos, hemos cambiado, por supuesto, pero estamos muy lejos de dar a la enseñanza la importancia que realmente tiene. Hay que dar, en fin, muchos esfuerzos, hay que poner mucha carne en el asador para que esto vaya cambiando. No podemos estar satisfechos de cómo funciona la enseñanza. Alguno podría decir, claro, este ha sido maestro y tira la harina a su molino. Por supuesto, no. Un médico podría decir exactamente lo mismo, que los hospitales no acaban de funcionar porque faltan medios económicos, faltan medios personales, falta un poco de todo. Por supuesto que sí. Es general, porque estamos viviendo en una sociedad que en el fondo, diría yo, somos las personas en el fondo bastante egoístas, buscamos nuestro interés particular, y a veces no la visión colectiva. Y la enseñanza es colectividad también. No entiendo la enseñanza como algo individual. Yo antes defendía la enseñanza individualizada, pero siempre dentro de un conjunto, de un colectivo. La enseñanza no son clases particulares. La enseñanza es socialización del alumnado, el penetrar en la vida, en la sociedad actual. Eso es la enseñanza. Y ya que tú decías algo que tiene que cambiar, el valor que la sociedad en general y por lo tanto los políticos y todos, insisto, no solamente los políticos, todos demos a la enseñanza, a la educación, digámoslo en una palabra con mayúscula,
la importancia que yo creo que realmente tiene. Ramón Salicrú, historiador, director de escuela y gran experto en tema de educación por su experiencia personal, que es lo que nos estamos interesando mucho en el mundo de la educación. Yo me voy a quedar de una frase que creo que es la manera de entender de cómo transmitir esta asignatura, esta materia, ¿no?, que es la historia, que es explicar cosas locales, cosas cercanas para entender esa globalidad, ¿no? Esto que parece tan sencillo no siempre se cumple. Y tal vez, no digo, pero tal vez sea ese el punto de desarraigo de mucho alumnado respecto a este tipo de asignaturas, como estamos hablando de la historia. Ramón, muchísimas gracias por haber ingresado en el mundo y la educación. Ya sabes que aquí ya formas parte de esta gran familia. Y te damos la enhorabuena por todo tu trabajo y todo lo que estás haciendo para divulgar todo el tema de la historia. Sé que estás colaborando en otros programas, estás haciendo cosas y te lo agradecemos desde aquí, el mundo y la educación. Muchísimas gracias, Ramón. A vosotros por invitarme y ojalá pues haya servido para alguna cosa, para alguna finalidad mis explicaciones. La historia lo dirá, Ramón. Gracias. Bueno, adiós. Y así concluye nuestro viaje de la mano de Ramón Salicrú. Un viaje que comenzó en los pequeños detalles de una escuela y que nos ha llevado a reflexionar sobre las grandes cuestiones de nuestro tiempo. Su testimonio es, sin duda, un recordatorio poderoso, que la historia no es un museo polvoriento ni un libro, sino un campo de entrenamiento para la humanidad. Que entender el pasado en todas sus dimensiones es la mejor manera de plantar las semillas para un futuro más consciente y ojalá más sabio. Gracias a Ramón por su legado y a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima historia, que aquí en el mundo de educación os esperamos. Y recordad, educar con bondad y honestidad. Hasta la próxima.